Bueno, buenas tardes. Mi intención del día de hoy es cómo puede hacer mi proyecto sentido para afectarme en mi cuerpo y en mi peso. Esto se estudia mucho en biodecodificación. El proyecto sentido es puntualmente para qué vengo, a qué familia vengo, qué vengo a hacer a este mundo, y va desde los 9 meses antes de nacimiento hasta los 3 años después de nacida. La idea es que yo sepa para qué vine y qué está haciendo la biología con respecto al peso de acuerdo a lo que yo vine a hacer. Entonces, ¿qué influencia puede tener mi proyecto sentido en el sobrepeso? Mi proyecto sentido es puntualmente lo que pasa de los 9 meses, tal cual lo dije, antes de la concepción, hasta los 3 años de nacimiento. En este periodo, todo lo que la madre vivencia, el bebé lo guarda en el inconsciente, porque tenemos una conciencia oceánica, porque somos engendrados por mamá, y todo lo que mamá vivencia en ese tiempo, el bebé lo guarda en una conciencia, en un subconsciente, en una conciencia oceánica, porque está unido a mamá. Y en la medida en que se va separando con el tiempo, hasta los 3 años que se empieza a diferenciar perfectamente de mamá, pero se empieza a vivenciar con papá. El proyecto sentido nos habla de que somos el proyecto de alguien, de nuestros padres y de nuestros antepasados. Inclusive el nombre, el segundo nombre, lo pone el clan. Las personas que tienen segundo nombre, ese segundo nombre dice mucho de para qué venimos. Hay un motivo consciente y un motivo inconsciente por el cual somos concebidos. Esto hace que el sentido de nuestra vida gire en torno a esto. A veces, el hijo es la solución inconsciente para los problemas, para los defectos, para los conflictos de papá y mamá. La intención en la cual somos concebidos determina nuestro carácter e incluso nuestra profesión. Antiguamente se decía, algunas mujeres decían, voy a tener un hijo para retener al hombre de mi vida. Entonces el hijo ha sido el retén de esa pareja, la unión de esa pareja. Podríamos encontrarnos viviendo una vida que no es nuestra, sino una vida que ha sido proyecto de mamá y de papá o de alguno de los dos. Una reparación también de alguno de nuestros ancestros, porque quizás somos doble de alguno de nuestros ancestros, entonces venimos a reparar esta situación que vivió algún ancestro. Esa reparación del árbol puede ser el condicionamiento perfecto para desarrollar una misión de la vida. Yo vengo puntualmente a hacer algo y encarno en la familia indicada, en la panza indicada, para que yo aprenda a desarrollar eso en mi vida. El proyecto sentido permanece vinculado a nuestra vida hasta que somos conscientes, que lo reconocemos y que lo liberamos. Cuando nos damos cuenta de que estamos muchas veces leyendo un campo que no es nuestro, sino que es un campo de una abuela, que quedó ahí algo dando vuelta, desde las constelaciones, también se habla exactamente de lo mismo, es que lo reconocemos, lo podemos liberar, pero hasta que no reconocemos qué nos pasó, es muy difícil. Y esto afecta en la biología y puntualmente, en muchos casos, afecta en la obesidad, en el sobrepeso. ¿Qué es lo que programó papá y mamá para mí? ¿Qué pudo haber pensado papá y mamá antes de que yo fuera concebida? Lo dejo todo y hago lo que realmente quiero, es una posibilidad, y la otra posibilidad, continúo haciendo lo que hago, pero en plena conciencia y eligiendo que estoy haciendo eso y que además estoy reparando eso. Nuestra misión de vida se cumplirá cuando consigamos desarrollar nuestros deseos en paz con nuestro clan de manera amorosa y próspera.
hay un proyecto sentido intencionado explícito, puntualmente viene para algo. Ese bebé viene explícitamente para hacer amor en la pareja, para hacer no, viene para de algún modo reparar algo, pero explícito, puntualmente bien explícito. Es ese deseo de papá y mamá del futuro del hijo. ¿En qué condiciones el niño será aceptado, será querido y en cuáles no será aceptado? ¿En qué condiciones viene si papá no quiso que ese niño naciera? ¿O si mamá estaba enferma y ese niño de algún modo fue solución? Y de esto, una de las primeras personas que habló fue puntualmente uno de los autores en biodecodificación, que nació y se crió en una cárcel porque mamá fue presa y ellos pensaban que si mamá quedaba embarazada, no la iban a dejar presa. Resulta que crió a esa criatura adentro de la cárcel y ese señor fue uno de los primeros que marcó esta tendencia, es decir, a ver, yo vine por algo en un deseo explícito de mi mamá, un deseo explícito de mi abuelo que dijo queda embarazada para no tener que ir a la cárcel, y resulta que igualmente fue criado en la cárcel. Y fue criado no solamente por la madre, sino por un montón de mujeres dentro de la cárcel. En el caso de que esta persona desea hacer otra cosa, como el deseo es explícito, en el caso que este chico el día de mañana desea hacer otra cosa, no cumplirá con las expectativas de papá y de mamá. Y seguramente va a tener una fidelidad dando vuelta, y seguramente si papá y mamá querían que fuera actriz, artista, o no, o que no fuera artista, por favor, qué vergüenza, mi hijo artista, o una hija artista, entonces esa criatura que decide ser artista a pesar de que mamá y papá dicen que no, va a sentirse siempre excluido del clan, con lo que implica la exclusión, porque puntualmente la exclusión tiene muchísimo, muchísimo que ver con esto de me siento fuera, y en la biología sentirse fuera de la manada es peligro, es muerte, es inseguridad, y esa inseguridad tiene que ver con la obesidad. Entonces, me gustaría que cada uno empezara a pensar qué vino a hacer, qué fue que estuvo haciendo, y qué fue lo que quizá explícitamente papá y mamá en algún momento dijeron. Quizá mamá necesitaba un hijo fuerte, entonces la biología lo que hace es criar un hijo fuerte, cuadrado, mole, ¿sí? Y tiene que ver con la biología y tiene que ver con el sobrepeso. Entonces, también puede suceder que lleve a cabo su pasión sabiendo que va a decepcionar al clan. Así se crean tensiones en el ambiente familiar, o se crean distorsiones, o se crean situaciones donde el hijo necesita ser visto. Como necesita ser visto, va a tratar de crecer, de engordar para ser visto. Este conflicto de inexistencia, por ejemplo, también conlleva que yo necesite ser vista. Por ejemplo, no deberías haber nacido, dijo mamá, y yo siento que no merezco la vida. Y me desvalorizo, me escondo, me cubro de grasa para que no me vean. Pensaron en abortarme, por ejemplo, y tuve que esconderme y protegerme para que no me abortaran. Entonces quizá mi nacimiento fue chiquitito, esmirriado,
y después me dieron vitamina, mucha vitamina y mucha ayuda, y terminé siendo obeso. Quizá necesité agrandarme para que esa intervención, para que ese aborto no se llevara a cabo, porque sabiendo que, bueno, el bebé es muy pequeñito, sí se puede hacer la intervención, pero si el bebé es más grandecito, ya no se puede hacer. Entonces, quizás yo necesité criarme para hacerme visto, para que mamá no me abortara, o para que la abuela no insistiera en el aborto. Proyecto sentido de los acontecimientos naturales. Estas categorías se dan puntualmente con esto que tiene que ver con el sobrepeso. Pero además de eso, se marcan para que uno tenga una idea lógica, ¿no? Como que uno va mirando qué puede haber sido, qué puede ser, esto de decodificar con respecto al proyecto sentido que hemos tenido. Esto se refiere a la emoción predominante, buena o mala, en la que se desenvuelve este proyecto sentido. Suceden acontecimientos con gran carga emocional que el bebé los va a absorber y luego va a ser parte de su estado emocional toda su vida. Si mamá vivió momentos de mucha ansiedad, el bebé va a vivir momentos de ansiedad y eso después se va a seguir proyectando en la vida hasta que el bebé lo haga consciente, hasta que la persona que surge de este embarazo lo haga consciente el día de mañana. Si la madre tiene un embarazo alegre y tranquilo, ese bebé tendrá posibilidades de desarrollar una personalidad alegre, confiada y exitosa. Pero si, por ejemplo, muere su abuelo mientras él está gestado, el bebé vivirá un ambiente de duelo, de tristeza, de vacío y de dolor. Quizás sea que ese vacío lo vaya a llevar de por vida. Si no lo hace consciente, si quizá lo lleve de por vida y ese vacío haga el día de mañana que necesite emociones fuertes y sensaciones fuertes toda la vida, porque lo que vivió en esos 9 meses de su nacimiento y en ese tiempo en que mamá estaba de duelo fue mucha tristeza y mucho abandono, porque mamá estaba pensando en ese padre que se falleció o en ese suegro que falleció. Entonces, quizá crezca con esa tendencia a la depresión sin motivo aparente o esa necesidad de conflictos para vivir, eh, resonar alto, para vivir emociones fuertes, que lo alejen de ese vacío que vivió en el duelo de mamá con su abuela. Un proyecto sentido de urgencia, por ejemplo, tiene que ver con un drama que ocurre en su proyecto sentido y que impregnará toda su vida. Una información de proyecto sentido bloqueada le hará repetir los mismos patrones una y otra vez. Si tomamos conciencia y aceptamos eso, cuando nos convertimos en adultos podemos, no se olviden que los conflictos se renuevan y se vuelven a repetir y se vuelven a vivir para que la conciencia los libere. Venimos a trabajar, venimos a aprender, venimos a consolidar una calla, entonces eso tiene que ser aprendido. Entonces se va a revivir para que se logre la reparación. Y se va a revivir tantas veces como haga falta, hasta que la persona lo aprenda. ¿Y cómo lo va a repetir la persona? La persona lo va a repetir al doble del tiempo. El malestar proviene de negar o repetir inconscientemente algo del pasado. El parto, por ejemplo, es parte del proyecto sentido, obvio. Entonces, ¿cómo fue el parto? Dime cómo has nacido y te diré quién eres. ¿Cómo fue el parto? ¿Fue un parto rápido? ¿Fue un parto lento? ¿Fue un parto complicado? ¿Fue un parto asistido? Este parto, según cómo se haya desarrollado, podemos definir algunos patrones de conducta y puntualmente con esto que nos interesa, que es el tema del sobrepeso. Un parto bloqueado, por ejemplo,
Se alarga el trabajo, el útero se queda sin líquido amniótico, hay sufrimiento fetal y se practica una cesárea de urgencia. Entonces, esa criatura nace con esta conciencia de necesito ayuda, necesito que me ayuden, necesito ayuda para mis proyectos, necesito ayuda para lo que yo tengo que hacer, porque si no, me muero. Son personas que desarrollan bien sus proyectos, pero encuentran dificultades para concluirlos. Si concluyo, me muero. Siempre están esperando que se los ayude. Los partos muy rápidos, si nazco rápidamente me salvo la vida. Ser rápido es una buena solución para todo en su vida. Pueden tener sobrepeso por problemas glandulares, por hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el conflicto es el hipertiroidismo. Pero después, en reparación, este síntoma en reparación se transforma en hipotiroidismo. Entonces la persona puede tener este problema debido a que su parto fue un parto muy rápido. Entonces en algún momento ancló esto del tema de tiroides, esto de la rapidez con que tengo que vivir y con que tengo que hacer las cosas muy rápido porque tengo que hacer mis proyectos rápido, y después en reparación se vuelve hipotiroideo. Por ejemplo, partos muy lentos, cuando el parto muy lento es un gran esfuerzo. Nacer despacio me salva la vida, pero puede tener patologías con hipotiroidismo, puede ser una persona perezosa, que no le gusta el deporte, que se toma mucho más tiempo del habitual para hacer todo, y eso también lleva a un sobrepeso. Un parto tardío, por ejemplo, cuando concluyo el tiempo de gestación y mamá no comienza el parto. La mujer siente que fracasa por no tener contracción y tiene miedo por ese bebé, que al bebé le pase algo, ella no tiene contracciones, no tiene cómo provocar el parto, como que se dé el parto de ese bebé. Entonces la madre siente mucho miedo y ese bebé inconscientemente nace con ese miedo. Y ese miedo hace que el chico siempre tenga esto de me siento inseguro, me siento temeroso. Y todo lo que tenga que ver con el miedo hace síntoma de sobrepeso. El resentir inconsciente de la madre por no querer separarse del bebé, no estoy preparada para separarme de mi hijo, si hubo casos de muerte en parto, más todavía, que la madre siente este temor y lo transfiera al nene. Estos chicos cuando crecen suelen ser lentos, sentirse indefensos, se sienten con miedo, temerosos, que no pueden conseguir lo que quieren, sienten que hacen esperar a los demás, que pueden lastimar a los demás porque mamá seguramente estaba muy mal por esta situación. Entonces sienten que pueden lastimar y que la vida es dura y difícil. Estos niños pueden presentar dificultades para hacer las tareas solos, son personas dependientes de los padres, y les cuesta mucho los cambios. Les cuesta mucho concretar los proyectos, porque así como no pudieron nacer, o como les costó nacer, o como nacieron tarde, a veces concretan los proyectos muy de tarde. Llevan una impronta de estrés, de peligro, de miedo, que pueden revivir cuando necesiten lograr algún proyecto. Esto puede traducirse en sobrepeso por exceso de estrés constante. Esto puede traducirse en vivo estresado, vivo mal, mis emociones se anclan en mi cuerpo, vivo con el cortisol alto y esto provoca obesidad. En algunos casos pueden tener autoestima muy baja y necesitan que alguien los ayude a sobrevivir. Son los casos de personas que necesitan operarse como forma para bajar de peso, porque así como necesitaron nacer, necesitan operarse para poder bajar de peso. No, sienten que no pueden solo con esta situación. Un proyecto sentido inconsciente muchas veces pasa por la influencia de un transgeneracional, la influencia de algún ancestro, ciertas memorias ancestrales del clan o situaciones que no fueron resueltas en tiempo y en forma y se vienen bajando por el árbol. El niño de sustitución, que nace después de aborto o de muertes de hermanos, muchas veces no he visto, no lo ven porque es un hijo de reemplazo, entonces siguen mirando a este hijo muerto. Quizá le ponen el mismo nombre que el hijo fallecido, quizá le ponen la misma ropa, y el chico siente todo su proyecto sentido, siente
que él no es él, no lo están viendo a él, están viendo al muerto. Entonces se engorda para que lo vean, se engorda para ocupar un lugar propio, pero este lugar nunca le es propio porque están mirando al hijo fallecido. Síndrome de yaciente que proviene de un familiar fallecido antes de la concepción, tendrán la sensación de ir cargando a un muerto, o tendrán la sensación muchas veces de que comen doble porque siente que son sacientes de alguien y que hay alguien con ellos. Si vivieron momentos de ser yaciente de alguien y esto les dio mucha tristeza, quizá vivan tratando siempre de comer de más, tratando siempre de tener emociones fuertes, de tener placeres fuertes, para compensar esta situación que vivieron. A veces manifiesta que son dos personas en una, por lo tanto suelen comer por dos. También sucede esto en el caso del gemelo evanescente. Muchas veces se fecundan dos hijos y uno se absorbe por el otro. Entonces, el que queda vivo tiene la sensación de que culpa de él falleció el otro. Y tiene la sensación de que éramos dos y después estoy yo solo. ¿Qué pasó? Entonces, a veces tienen la sensación de que comen por dos. Distintas clases de niños que pueden tener sobrepeso. ¿Y por qué? Por ejemplo, el niño esponja. El niño esponja es el niño que absorbe todas las emociones de toda la familia. Es el niño que siempre quiere estar ayudando, consolando, pero absorbe todas las emociones de los demás. Su problemática viene de antes de los 3 años, cuando absorbió la tristeza de algún duelo, los conflictos de algún familiar o algo así y no pudo expresarlo. Son el pañuelo de lágrimas de su familia y de sus amigos. Su cuerpo es esponjoso, es fofo y sus emociones están entrampadas en los músculos. Tiene emociones congeladas, congeladas en los músculos porque absorbió todas las emociones de la familia y todos los conflictos familiares. Ese es el niño esponja. Esas personas que son esponjosas, que uno las mira y se siente que son esponjosas. Estos son muy probablemente el síntoma del niño esponja. Los niños basura es muy feo el nombre, pero así están los libros. Hay muchos casos de sobrepeso y obesidad en niños basura. Reciben todo lo tóxico de la familia, porque a nivel biológico, para limpiar usamos agua. Así que retenemos líquidos. Estos niños basura son las emociones de toda la familia. Tengo tanto tóxico que necesito gestionar líquidos para limpiarlo. Son el típico obeso hinchado. No es obesidad, es hinchazón. Y es la primera obesidad que se va más fácil. Pero hay que entender esta situación y hay que ir y cortar con estas emociones y enseñarle a esta persona a que una cosa es lo que le pasa a él y otra cosa es lo que le pasa a la familia. La persona no puede eliminar esa agua retenida porque tiene familia tóxica. Entonces, si elimina esa agua retenida, no va a limpiar al clan. Esto bloquea mucho la pérdida de peso, porque nadie piensa que porque tenemos una familia tóxica, la persona se engorda. Todo el mundo dice, y si dejas de comer, y no es así. Normalmente la persona está llevando un plan de alimentación saludable, sano, perfecto, y sin embargo no baja de peso porque lo que tiene es hinchazón. Y es muy probable que como necesite agua, confunda hambre con sed. Situaciones de rechazo y abandono antes, durante y después del embarazo. Por generaciones, la gran mayoría de padres y madres han estado divididos emocionalmente, inmersos en una inconsciente lucha interna entre amar y aceptar a sus hijos o permanecer ajenos a ellos y rechazarlos. Y esto tiene que ver con que me encuentro con que, oh, estoy embarazada y ahora ¿qué hago? Y quizás son segundos de duda.
son segundos de miedos, de temores, de situaciones que a cualquier mujer le pueden pasar. Pero esos segundos de duda, esas situaciones de duda, momentos, quizás no es el mejor momento en que quedo embarazada, quizás estoy terminando una carrera universitaria y no me conviene. Y son momentos de duda que uno después, obvio, elige la vida, pero en esos momentos no. Y entonces esto influye muchísimo en el bebé. Esto, aunado al miedo que se produce cuando la madre no espera el embarazo, esto era lo que les decía, provoca un rechazo automático que tiene su raíz en las situaciones en que la madre o padre están viviendo. El rechazo es automático e inconsciente por parte de la madre, tiene que ver con el miedo inconsciente a tener un hijo, a, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, esto es superado, pero el bebé puede quedar envuelto en esta situación y puede quedar entrampado en esta situación. Y ese síntoma repetírsele durante mucho tiempo, hasta que lo tome en cuenta. El miedo y el rechazo que ella está sintiendo crea una mayor cantidad de energía negativa que incrementa el volumen de su enemigo interior y ocasiona que el bebé se contamina con esa vibración negativa. Soy inadecuado, piensa el bebé, no me quieren, llegué fuera de tiempo, no soy un bebé conveniente, causo problemas, soy un estorbo, causo dolor. Y ahora no tanto, pero antiguamente, hace 50 o 40 años atrás, una mujer soltera, joven, jovencita, tener un bebé, así quedar embarazada, era como muy, pero muy problemático. Entonces el bebé muchas veces se sentía en esta situación: no soy conveniente, no soy merecedor de la vida, porque vine en un momento inadecuado. Y eso también tiene que ver mucho con la prosperidad del chico después, el día de mañana. Ese chico se va, como se siente uno con la madre lo rechaza, entonces este bebé se rechaza a sí misma. La mente negativa dice: porque mi madre me rechaza, yo me rechazo. Si mi madre no me quiere, yo no me quiero. Si soy inconveniente para mi madre, no merezco la vida. Y esto hay que tenerlo en cuenta muchísimo, y cuando uno lo ve y se da cuenta de lo que pasó, quizá uno tenga noción, si tiene sobrepeso, quizá uno tenga noción de qué le pasó a mamá en su momento, qué sintió mamá. Y bueno, es lógico, ¿no? Que mamá se sintiera temerosa por un hijo, en una situación inadecuada o no inadecuada, por ahí el primer hijo y tiene temor de que voy a tener un hijo, ¿cómo voy a hacer? Entonces, bueno, esto, tengan en cuenta que esto el bebé lo siente. ¿Y para qué digo esto? Para que el día de mañana le cuenten a su hijo lo que pasó. Mirá, me encontré en esta situación, no me di cuenta. Nada, es importante. Por ahí la pareja está pasando por un mal momento, por ahí no hay pareja, por ahí hay mamá sola, y cómo voy a hacer, y cómo no voy a hacer. Y bueno, estas situaciones el bebé las siente. Al no tener un lugar, el bebé siente que debe regresar al lugar de donde vino, pero al mismo tiempo sabe que no es posible, entonces se va a sentir rechazado, inadecuado, hasta que en algún momento saque esa emoción que tiene ahí, y la tome conciencia de esta situación para poder superarla y liberarla. En ese sentido es una muy buena posibilidad el hecho de tener sobrepeso, porque ahí nos damos cuenta enseguida de cuál es la situación. Y sanando es muy fácil de superar. Bueno, puedes sentir tristeza, puedes sentir... la información genética que el individuo recibe acentúa algunas cualidades, tanto positivas como negativas. Es la polaridad de la Tierra. Está relacionado con el embarazo. Desventuradamente no son muchos los hombres y mujeres que tienen la madurez emocional y mental para hacer planes y planificar cuidadosamente la concepción. Así que la gran mayoría de los hijos no planificados se encuentran con que vibran en emociones de miedo. Rechazo: imagínate que papá y mamá por un momento no desean tener más hijos, tienen suficiente, esperan un mejor momento y estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer?
no quiero este embarazo, no tenemos dinero, seguimos en la luna de miel, es mucha responsabilidad, ya tenemos muchos hijos, mis padres me van a matar. Bueno, son situaciones que las madres embarazadas viven y el bebé puede sentir esto de sentirse inadecuado. Y esta inadecuación puede hacer que necesite engordarme para que me vean, necesite ser esponja para absorber estas emociones de mamá, necesite ser fuerte porque quizá papá no está, entonces mamá me tiene sola y yo necesito ser fuerte para ser más hombre, para ser más grandecito, más hombre, para que mamá tenga a alguien en quien apoyarse y esto hace sobrepeso. El caso de las hijas más grandes que tienen que cuidar a hermanitos más chicos, porque a mamá le pasó algo o a papá le pasó algo, eso también hace sobrepeso. Entonces, el síntoma de sobrepeso es una bendición cuando uno lo ve. Es una bendición cuando uno se da cuenta de qué pasó, porque es fácil de sacar. Pero no es una bendición cuando uno no toma conciencia de esto, porque se empieza a repetir y se empieza a repetir, y el sobrepeso te limita la libertad de vivir. Así que te dejo con este concepto, a ver si tomás conciencia de lo que te está pasando y podés superar, podés empezar a vivir una vida más liviana. Te mando un beso enorme.